Seguro, ¿me escuchan bien? Ok, ¿me escuchan? Es que me hace que, o sea, a mí me cuesta estar detrás de esto, ¿ok? Entonces prefiero estar en esta área. Vamos a dar la clase de fisiología de la parte de espirometría. Cuando dimos el tema de fisiología cardiovascular, quisimos hacer una clase especial para que ustedes pudieran ver cómo una de las pruebas que utilizamos para evaluar la función cardíaca. En ese momento queríamos ver cómo podemos evaluar la parte del ritmo, la parte eléctrica del corazón mediante la realización de un electrocardiograma. Aquí, el día de hoy, vamos a evaluar o vamos a aprender cómo podemos evaluar una de las funciones pulmonares como lo es la espirometría. La espirometría yo no voy a evaluar los pulmones completamente o la función completa perfecto. No voy a evaluar completamente la función de los pulmones, sino una sola parte de esta, porque, como les dije, hemos hablado de transporte, hemos hablado de intercambio, hemos hablado de ventilación pulmonar o la mecánica pulmonar, pero mediante una sola prueba yo no puedo evaluarlo todo completo. Entonces, hoy solamente vamos a hablar sobre la espirometría. Aquí tenemos las distintas pruebas que podemos realizar en un paciente para evaluar la función pulmonar. Es decir, como neumonólogo no solamente hacemos espirometría, podemos hacer distintas pruebas para evaluar dicha función. Aquí si yo quiero evaluar, por ejemplo, la ventilación pulmonar o la mecánica pulmonar y quiero evaluar con los volúmenes o las capacidades pulmonares, puedo utilizar la espirometría. Si yo quiero evaluar la capacidad de que el CO2 se pueda difundir o la capacidad de difusión del CO2, puedo medirla por una prueba específica. Si yo quiero evaluar las presiones exactas, las presiones reales, las presiones absolutas de estas presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono, lo puedo hacer mediante una gasometría arterial. Con una gasometría puedo medir la saturación de oxígeno y puedo medir la presión de dióxido de carbono y de oxígeno. Puedo evaluar la hemodinámica pulmonar. La hemodinámica pulmonar se evalúa de distintas maneras. Se realiza de una manera indirecta mediante la realización de un ecocardiograma, donde puedo estimar la presión de las arterias pulmonares mediante una ecocardiografía. Mire cómo le digo, de una manera indirecta estimar. Pero una prueba más específica, yo puedo hacerle un cateterismo a un paciente y evaluar las presiones exactas que están en la circulación pulmonar. Si yo quiero evaluar en caso de diagnósticos posibles de tromboembolismo pulmonar, donde hay un trombo que me está obstruyendo una de las arterias, ramificaciones de las arterias o un capilar, y no hay flujo, y quiero ver cómo está esa ventilación-perfusión, allí yo puedo hacer una gammagrafía de perfusión-ventilación. Pero si yo quiero evaluar la parte de intercambio gaseoso, quiero evaluar algo de mecánica ventilatoria, yo pudiese realizar una prueba de ejercicio mandando a realizar una caminata de 6 minutos al paciente y puedo evaluar distintas cosas. O sea, que son varios estudios que podemos hacer en la parte de neumonología, pero en este caso, que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que representa la espirometría para entender cómo evaluamos la ventilación pulmonar. La espirometría es una prueba básica, creo que es la principal prueba que más realizamos como neumonólogos para el estudio de la función pulmonar, y su realización es importante para diagnóstico, pero también para hacer seguimiento del paciente. Porque si yo inicialmente veo a un paciente, por ejemplo, un paciente asmático, que el paciente asmático, el defecto que tiene desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista espirométrico es obstrucción,
Si yo quiero evaluar esto, yo hago diagnóstico, porque la espirometría es el gol estándar para hacer diagnóstico de asma. Pero si yo quiero hacerle también seguimiento para saber si el paciente está respondiendo al tratamiento que yo le estoy indicando, yo le hago de forma seriada, no en cada consulta, a menos que las consultas sí puedo hacerlas 2 veces al año, 1 vez al año, el control para saber cómo ha ido mejorando su función pulmonar o cómo está respondiendo al tratamiento que yo le estoy indicando. Entonces me sirve para diagnóstico y seguimiento. Su utilidad trasciende al ámbito de la neumonología, es decir, que no solamente como neumonólogos somos los únicos que podemos hacer espirometría, sino que en los últimos años se está incorporando progresivamente en atención primaria y otras disciplinas médicas. Aquí hay personas, por ejemplo, como médico general, hay quienes pueden hacer esa espirometría para evaluar función. Hay especialidades como salud ocupacional, que quiere evaluar el riesgo que tiene un trabajador dentro de su trabajo, que tenga cierta exposición, y quieren evaluar inicialmente y posteriormente a su trabajador, ver cómo está afectando la exposición que tiene en su trabajo a nivel pulmonar. Y lo pueden hacer perfectamente. La espirometría es la prueba más accesible y reproducible para evaluar, ¿qué es lo que hablamos aquí? Mecánica de la respiración. Mide la cantidad de aire que un sujeto es capaz de desplazar, que puede inhalar o exhalar de manera forzada en función del tiempo. Aquí, a lo que terminemos la clase, vamos a hacer 2 o 3 espirometrías a estudiantes para que ustedes vean primero cómo es la técnica y segundo, cómo son los valores, cómo es la curva, qué es lo que debemos ver en estos casos. Depende del calibre, la espirometría depende, o el resultado de la espirometría depende del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, así como de la integridad de los músculos respiratorios. La primera clase que dimos, donde empezamos a hablar de la parte de quién participa en la ejecución del ciclo de la respiración, tanto en la inspiración y expiración. O sea que de esta manera, por medio de la espirometría, yo voy a evaluar cómo está funcionando el pulmón, pero no solamente el pulmón propiamente dicho, sino quien se encarga principalmente de la respiración, el diafragma, quien se encarga de la respiración forzada, porque vamos a hacer respiración forzada, una exhalación forzada, quien se encarga allí, los músculos expiratorios, que ya no solamente el retroceso elástico del diafragma, sino músculos accesorios, que principalmente son los intercostales internos, tenemos los músculos abdominales, el recto, los oblicuos, etc. También aquí hablamos sobre la integridad de cómo están las propiedades elásticas del tórax. Recuerde que las propiedades elásticas del tórax forman parte de ese proceso de la expiración, porque en esa expiración simplemente es el retroceso elástico del diafragma, el retroceso elástico tanto del pulmón como de la caja torácica. ¿Y cómo lo voy a evaluar yo mediante una espirometría? Porque si hay pacientes que tienen, que se lo expliqué en la primera clase, que pueden tener una alteración de la caja torácica, tienen un tórax excavatum o tienen una escoliosis, donde ese defecto de la caja torácica, evidentemente ese retroceso no se va a dar completamente y va a haber una limitación tanto para la inspiración como para la expiración. Pacientes que tienen, si yo quiero ver las propiedades elásticas del tórax, de la parte del mismo tejido pulmonar, pacientes con fibrosis pulmonar, ¿okay? Pacientes que tienen un edema agudo del pulmón. Si yo les hago una espirometría de estos pacientes, esas propiedades se van perdiendo y los voy a evaluar el defecto que tienen estos pacientes en una espirometría. La espirometría es el estándar de oro para medir obstrucción bronquial. Si yo quiero evaluar obstrucción bronquial, ¿quiénes tienen obstrucción bronquial? Pacientes asmáticos, pacientes con EPOC. Esos son los más frecuentes que ustedes conocen. Si yo quiero evaluar pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, pacientes que yo estoy estudiando que pueda ser asmático y no lo sé, yo tengo que hacerle una espirometría. Mediante la espirometría yo puedo evaluar obstrucción y puedo evaluar de forma indirecta restricción. Hay otras pruebas que yo pudiese estar más seguro si el paciente tiene restricción o no.
pero la espirometría me lo puede estimar, pero es la prueba de oro para evaluar obstrucción bronquial. La restricción pulmonar no puede ser diagnosticada con precisión mediante una espirometría, ya que esta no permite evaluar el volumen residual. ¿Qué es el volumen residual? Lo que queda. Es la cantidad de aire. ¿Qué es el volumen residual? Lo que queda. Es la cantidad de aire que queda en el pulmón. Eso quedó fallo, esa respuesta. Es la cantidad de aire que queda en el pulmón posterior a una respiración. Sigue quedando falla eso, porque yo puedo decir, me dice, es la cantidad de aire que queda en el pulmón posterior a una expiración. O sea que si yo estoy en una inspiración y expiración tranquila, que representa el volumen corriente, entonces si es la cantidad de aire que queda en una respiración, ahí está quedando volumen residual y volumen de reserva expiratoria. Entonces decimos, es la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada, donde yo saco el aire ese aire de volumen corriente, saco el volumen de reserva expiratoria y solamente me queda ese volumen de aire que siempre se va a quedar ahí, que me va a impedir que esos pulmones se colapsen. ¿Cuáles son las indicaciones de espirometría? Aquí vemos una lista grande de indicaciones de espirometría. Aquí tenemos las indicaciones desde el punto de vista diagnóstico, evaluación de síntomas o signos respiratorios. Aquí el paciente que tiene tos o dificultad para respirar, que no sabemos cuál es la causa. Me llegan con mucha frecuencia pacientes que vienen por disnea. Disnea, dificultad para respirar. Y esa disnea que el paciente, lo primero cuando el paciente tiene dificultad para respirar, dice voy al neumonólogo. Pero hay que estar claro, y ya ustedes tienen que aprender, que la dificultad para respirar es multicausal. Puede ser de causas pulmonares, causas cardíacas, de causas digestivas, de causas emocionales, psicológicas. Entonces es importante determinar cuál es la causa. Como neumonólogo, si yo le puedo realizar a un paciente una espirometría, porque la espirometría me puede determinar si el paciente tiene una obstrucción bronquial y si la causa es pulmonar. Entonces, aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios inespecíficos, que yo no sé cuál es la causa, yo debería realizarle una espirometría. Medición del efecto de enfermedad sobre la función pulmonar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el efecto de la enfermedad, un paciente con EPOC, yo sé que tiene un EPOC, entonces yo quiero evaluar el efecto que tiene el EPOC en la función pulmonar. O hay enfermedades que no son pulmonares, pero que me golpean de cierta manera la función pulmonar. Por ejemplo, lo vemos mucho en las enfermedades inmunológicas, reumatológicas. Me llegan mucho a la consulta pacientes con artritis, pero que no se controlaron por mucho tiempo o a pesar del tratamiento, no tuvieron ese control completo y la enfermedad siguió progresando y me hacen a la larga una fibrosis pulmonar asociada a la artritis. Entonces yo en estos pacientes yo tengo que ver en el tiempo, hacer una espirometría y ver en el tiempo cómo va progresando esa función pulmonar en su enfermedad y con respecto al tratamiento. Se puede hacer mediante para ser cribado de sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar principalmente. Por ejemplo, en aquellos pacientes que yo quiero solamente estudiar, que supuestamente están sanos, pero quiero evaluar el riesgo de desarrollar una enfermedad, pero que tienen unos factores de riesgo. Por ejemplo, fumadores de más de 35 años o al menos de 10 paquetes años. Pacientes que persisten con síntomas respiratorios, incluyendo disnea, tos, expectoración, sibilancia, dolor torácico, en exposición laboral u ocupacional a sustancias tóxicas que causan deterioro respiratorio. En aquellos pacientes, a pesar que puedan estar sanos, pero desde el punto de vista laboral, trabajan con cemento, con harina, con maíz, y por muchos años yo tengo que evaluar el riesgo que tiene este paciente de que por forma inhalada me haya causado una enfermedad pulmonar simplemente por la exposición laboral. Evaluar el riesgo de procedimientos quirúrgicos, especialmente torácicos o abdominales altos. Es decir, yo le tengo que realizar un estudio de forma, esto es con criterios preoperatorios, para saber si el paciente está apto para realizarse esa cirugía. No toda cirugía se tiene que realizar una espirometría. Por ejemplo, si a mí lo que me van a colocar algo, me van a operar del dedo, yo no debería realizar una espirometría a menos que
es que me le van a colocar anestesia general y el paciente es asmático, es bótico, es fumador, tiene otros factores adicionales, a ese sí. Sin embargo, las dos principales cirugías son las torácicas y la abdominal alta. Son las que deberían tener este tipo de realizar este estudio, porque son cirugías que tienen que ser con anestesia general, donde yo tengo que estar claro que tenga una buena función pulmonar, una buena reserva pulmonar, porque cuando yo intubo a un paciente y le coloco anestesia general, esa reserva pulmonar se pierde hasta un 30 o 40%. Entonces, yo necesito estar claro que el paciente está apto para eso, pero las principales cirugías son abdominales altas y las torácicas. Entre el abdomen alto y el tórax tenemos el diafragma, el principal músculo de la respiración. Ese es el que más se ve afectado. Necesito estimar la gravedad y pronóstico en enfermedades respiratorias. Para pacientes que tienen un EPOC, el medir la espirometría y el medir el grado, que me dice si hay obstrucción, y medir el grado de obstrucción que tiene el paciente, me permite saber el grado de enfermedad. Valoración del estado de salud ante el inicio del programa de actividad física intensa. Eso es válido, muy poco lo hace, pero si yo voy a empezar, soy un atleta y voy a competir, yo necesito estar bien desde el punto de vista cardiovascular, pero también desde el punto de vista respiratorio. Y como un examen físico rutinario, pero no es un examen físico rutinario como tal. Monitoreo para evaluar el efecto de intervenciones terapéuticas. Si yo al paciente le coloco tratamiento para el asma y yo quiero evaluar en 6 meses cómo ha respondido, no solamente clínicamente, sino desde el punto de vista de los valores, yo puedo realizarle un control espirométrico. Monitoreo del curso de enfermedad que afecten a la función pulmonar, en este caso el EPOC, si es pulmonar propiamente dicho, o enfermedades reumatológicas. Monitoreo a personas expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, incluyendo fármacos. Hay algunos fármacos que yo se lo puedo indicar a un paciente porque lo necesita, pero puede provocar lesión pulmonar. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de la guerra que tenemos, o la guerra sana, que tenemos tanto el cardiólogo como el neumonólogo, porque medicación neumonológica me puede afectar corazón, pero medicación cardíaca me puede afectar pulmón. Hay antihipertensivos que pueden provocar tos. Hay antiarrítmicos, por ejemplo la amiodarona, que es muy frecuente utilizada, puede producir, dependiendo de la dosis, por eso que es dosis dependiente, puede provocar fibrosis pulmonar. Entonces, en estos casos yo debo estar en una indicación para ver el monitoreo de la función pulmonar de acuerdo al fármaco que está recibiendo. Para evaluación de deterioro de discapacidad, el programa de rehabilitación, y para evaluar la evaluación de disfunción por seguro médico. ¿Okay? Pero son cosas más laborales para discapacidad, para incapacitar a un paciente. Desde el punto de vista de salud pública, para estudios epidemiológicos, generación de ecuaciones de referencia, y como lo hago yo, que los tengo que comenzar a hacer pronto, desde el punto de vista de investigación clínica. Pacientes sanos, pacientes que están expuestos a algo, yo hago investigación, tengo que hacer una espirometría para evaluar la función pulmonar, pero con fines de investigación. Hay contraindicaciones de espirometría, es decir, que no a todo el mundo yo le tengo que hacer una espirometría. Contraindicaciones, inestabilidad hemodinámica. El paciente, por ejemplo, que esté un shock cardiogénico, el paciente que tenga un shock hipovolémico, donde existe una inestabilidad hemodinámica, donde esté hipotenso, donde esté taquicárdico, yo a este paciente yo no lo puedo someter a hacer una espirometría, un esfuerzo mayor, porque en verdad voy a agravar la situación que tiene el paciente. El paciente que tiene tromboembolismo pulmonar no debería hacer espirometría hasta que esté anticoagulado. Hay pruebas para yo determinar que el paciente está anticoagulado y en estos casos yo le realizo la espirometría. Neumotórax reciente. Neumotórax es cuando hay entrada de aire en la cavidad pleural. En neumotórax reciente, 2 semanas tras la refacción, yo pudiese hacerlo después. Hemoptisis aguda, aquel paciente que viene a la consulta con tos con sangre, expectoración sanguinolenta, abundante cantidad, yo no debería realizarle espirometría. Infecciones respiratorias activas es una de las contraindicaciones absolutas. Tuberculosis activa.
No el hecho que haya tenido tuberculosis, porque cualquiera de nosotros aquí pudimos haber tenido tuberculosis, recibimos tratamiento y nos curamos. Pero si tienes una tuberculosis activa, que estás bacilífero, que estás con BK positivo, tú no deberías realizarte una espirometría, o no debemos realizar una espirometría a estos pacientes. Hoy día, pacientes que me llegan a consulta con cualquier síntoma respiratorio, donde puede ser influenza, puede ser COVID, donde yo puedo contaminar el aparato, no debería hacerlo. Pacientes con COVID, no debería realizarle espirometría. Hoy estamos un poco más flexibles, pero anteriormente en la fase fuerte del COVID, en la fase letal del COVID, al inicio, allí en estos pacientes no podíamos hacerle espirometría porque era una complicación absoluta. Estos días me enviaron un paciente para que yo haga una valoración neumonológica, un paciente que había tenido infarto. Pero que el cardiólogo dice, pero es que tuvo un infarto, lo estoy viendo por electro, lo estoy viendo por enzima cardíaca, tiene un infarto, pero tiene broncoespasmo, yo necesito que tú le evalúes. Mi primera pregunta fue, yo lo voy a evaluar, pero ¿hace cuánto tiempo tuvo el infarto? No, hace 3 días, no puedo hacer la espirometría. Porque en estos pacientes con un infarto reciente no puedo hacer una espirometría, tengo que esperar mínimo después de 7 días. En la fase aguda no, en pacientes con anemia inestable tampoco, porque en estos pacientes, por el esfuerzo que ustedes van a ver cómo se hace una espirometría, el paciente hace tanto esfuerzo para hacerlo que se puede producir un infarto en el momento que lo estoy haciendo. Pues en pacientes que tienen aneurisma de la aorta torácica, que han crecido o es de gran tamaño, más de 6 centímetros, porque hace ese esfuerzo y puede romperse ese aneurisma. Hipertensión intracraneal y desprendimiento agudo de retina, porque cuando el paciente yo le estoy haciendo, mandando a hacer la espirometría y le digo que haga el mayor esfuerzo posible, hay un aumento de la presión normal que, por ejemplo, cuando yo le explico al paciente, a mí me da mareo, a mí me da un aumento de la presión. Imagínense al paciente que ya tiene una hipertensión intracraneal o tiene la retina desprendida de forma aguda, ahí le rompimos la retina. Ahí le vamos a causar al paciente que puede salir con dolor de cabeza, mareo, puede hasta vomitar. Entonces, esas son las contraindicaciones absolutas. Las relativas que somos un poquito más flexibles, podemos evaluar al paciente en niños menores de 5 a 6 años. Usualmente lo hacemos en niños mayores de 6 años. Hay niños que pueden ser de 5 años que son muy pilas, muy alertas, muy colaboradores, lo pueden hacer. Pacientes confusos o con una alteración demencial, pero hay algunos que pueden colaborar. Si colaboran, lo pueden hacer, pero hay otros que en verdad no obedecen órdenes, es difícil hacerlo. En cirugía abdominal o torácica reciente, en cirugía cerebral, ocular o RR reciente, pacientes que tienen diarrea o vómitos agudos, hay interconsultas que me piden para hacer una valoración preoperatoria, un paciente que lo vamos a operar de una vesícula, pero está con vómitos y contagio. ¿Cómo le realizo yo a un paciente, una espirometría, a un paciente que está vomitando, que el reflejo nauseoso lo tiene activo, o me va a vomitar el equipo? Entonces no lo debería hacerlo. Y le voy a ocasionar mayor náusea, mayor vómito. En pacientes con crisis hipertensiva, problemas bucodentales o faciales que impidan o dificulten la colocación o sujetar la boquilla. Aquí vamos a ver que cuando yo le mando a hacer la espirometría, tiene que tener una boquilla en la boca. Cuando hablo de esto, el problema bucodentales, uno de los ejemplos básicos que vemos acá es las parálisis faciales, donde como hay desviación de la comisura por una debilidad, una alteración de la musculatura facial, el paciente cuando yo le digo cierra la boca, ok, alrededor de la boquilla, no lo hace completamente y queda como un espacio en este ángulo, queda en el ángulo de la comisura labial, queda un espacio donde permite la salida de aire tanto por la boquilla como por fuera de esta. Entonces, en estos casos, ¿qué se le puede decir? Si no es tan fuerte, el paciente se puede ayudar con la mano empujando la piel de la mejilla hacia la boquilla para cerrar ese espacio. Por eso que lo colocamos como relativa. Pero hay pacientes que tienen una parálisis facial en la fase aguda tan importante que es bastante complejo que me puedan realizar. Por eso que es relativa, dependiendo del caso. ¿Cuáles son las complicaciones de la espirometría? Hasta los momentos, llevo ya 12 años siendo neumonólogo, no he tenido ni una complicación realizando una espirometría más que
mareo. Quizás, ay, me mareé, es lo que dice el paciente. ¿Ok? Pero no he tenido más que esto. Pero, bueno, y la tos. El paciente con frecuencia puede presentar tos realizando el estudio, pero lo más, usualmente son infrecuentes, pero lo más habituales son acceso de tos, broncoespasmo, dolor torácico, mareo, incontinencia urinaria, aumento de la presión intracraneal y muy raramente que puede realizar un síntoma. ¿Ok? Pero son muy raros, pero esto para que conozcan cuáles son las complicaciones. ¿Cómo preparamos al paciente? El paciente, primero tenemos que darle las instrucciones de la finalidad de la prueba. Al paciente, tengo que decir que el paciente esté lo más cómodo posible, que no debe haber comido previamente, ¿ok? Porque de una vez, como a veces cuando uno come y queda tan lleno, uno dice, ya, pero es que no puedo ni respirar. Como yo voy a evaluar la mecánica pulmonar, donde yo tengo que evaluar la integridad de los músculos de la respiración, donde el diafragma tiene que competir con los órganos abdominales superiores y el paciente acaba de comer. Está tan lleno, está distendido que ciertamente no va a poder hacer la inspiración completa y el diafragma no va a poder mover todo el contenido abdominal y más si acabamos de comer. El paciente no debería haber realizado actividad física previa a la espirometría, no debería, si es fumador, fumar antes de entrar a la consulta, o si lo tomó en la mañana no debe haber fumado, aunque sea 2 o 3 horas previos. Ya hoy tenemos que incluir dentro de esa valoración no vapear, ¿ok? No deberían vapear. Hoy día como el uso de vapor no genera algún olor, muchas veces yo estoy escribiendo en la computadora y veo que el paciente me tira el humo en la cara, pues está vapeando dentro de la consulta de neumonología, porque no lo puedo hacer. Pero hasta allá hemos llegado, ver lo que hacen los pacientes, entonces hoy día tenemos que decirles, no pueden vapear, primero en ninguna parte, no debería vapear, mucho menos en una consulta de neumonología. Entonces, si el paciente tiene tratamiento para una enfermedad pulmonar, el paciente tiene una hiperactividad bronquial, el paciente es asmático, el paciente es gótico, no debe, si está utilizando inhaladores, broncodilatadores, le tenemos que decir no lo utilice previamente de la espirometría. Si ya sabes que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana te va a hacer una espirometría, la dosis que te corresponde en la mañana, antes de ir a la consulta, no la utilices. ¿Okay? Solamente vas a utilizar la previa, la del día anterior. Entonces, bueno, no fumar y no realizar actividad física en las horas previas del estudio. La retirada de los broncodilatadores, cuando el tiempo de espera escuchado para realizar espirometría, cosa después de haber tomado alguna medicación, es por los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Tenemos varios, eso lo van a aprender ustedes en farmacología, pero hay algunos que, por ejemplo, utilizan salbutamol, los hormonas de hipertrofio, otro tipo de broncodilatadores de acción corta. Tengo que esperar 6 horas para poder realizar el estudio. Hay agonistas adrenérgicos de acción larga, que puede ser, por ejemplo, el formoterol, que dura aproximadamente 12 horas. Tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos de acción ultra larga. Aquí tenemos el indacaterol, que dura 24 horas. Tenemos anticolinérgicos de acción corta, anticolinérgicos de acción larga, la teofilina. No deberíamos utilizarla dependiendo del tipo de fármaco. Miren, todo el tiempo hasta la teofilina debería retirarse hasta 36 o 48 horas previas al estudio. ¿Cómo preparamos al paciente? Antes de iniciar, les tenemos que explicar entonces la prueba al paciente, resaltar la importancia de la colaboración, porque el paciente si no me colabora al realizar una espirometría es bastante difícil. Preguntar sobre la retirada de los fármacos, investigar sobre posibles contraindicaciones o enfermedades respiratorias. Lo primero que pregunto yo es sobre las infecciones. Si el paciente está infectado, le puedo realizar la espirometría, pero tengo que tener en cuenta las contraindicaciones absolutas o relativas para realizar el procedimiento. El paciente tiene que estar sentado, tiene que estar erguido completamente, se tiene que recostar al espaldar de la silla. No debería cruzar las piernas porque de cierta manera subir un poco las piernas me va a limitar un poco la expansividad pulmonar. Debería estar sin ropa ajustada. Hay pacientes, por ejemplo, que utilizan el pantalón aquí.
Eso de cierta manera me va a impedir, me va a generar una compresión del abdomen y me va a generar una limitación para la expansibilidad. En estos casos le digo al paciente, bueno, lo que vamos a hacer es desabrochas el botón del pantalón para que puedas ventilar mejor y listo. ¿Okay? Pero se le explica al paciente que no esté con ropa muy ajustada. Hay veces que entonces están personas que van para la consulta y tienen fajas. Okay, no deberían tener faja porque me va a impedir la expansibilidad pulmonar. Entonces hay cosas que debemos explicarle al paciente. En el caso de niños, el niño puede estar de pie o puede estar sentado. Durante la maniobra la espalda debe estar bien en respaldo y no es necesario retirar la dentadura postiza. A veces nos llegan muchos pacientes adultos mayores, o hoy día hay muchos adultos jóvenes que tienen dentadura postiza. Uno le tiene que preguntar, aquí dice no es necesario retirar la dentadura postiza, a menos que hay personas que tienen una dentadura postiza que medio se ríe y se le sale. Entonces en estos casos, sí, lo hemos visto. Entonces uno le tiene que decir, ¿cómo es tu dentadura? Y yo le pregunto, pero se retira, se le moviliza tan fácil. Hay personas que dicen, no, yo la tengo bastante fija, a presión, perfecto, no es necesario quitarla. Pero hay personas que cuando abren la boca de una vez se le está saliendo, entonces en estos casos yo prefiero que se le retire la dentadura completa y podemos hacer la espirometría de manera correcta. Descripción de la maniobra, tras colocar la boquilla, aquí vamos a ver, la descripción la vamos a hacer acá, y yo le mando a colocar la boquilla en la boca. Esta boquilla tiene que estar, uno la introduce como hasta la mitad, la lengua tiene que estar debajo de la boquilla, no de frente a la boquilla, porque si la colocamos de frente a la boquilla me va a provocar obstrucción de la misma y no vamos a evaluar entonces la salida de aire de allí. Tenemos que decirle que al paciente inspire todo el aire que pueda con una pausa a capacidad pulmonar total. Es decir, que si yo le digo al paciente que va a inspirar completamente, vamos a llenar y vamos a tener los 3 volúmenes completos. ¿Okay? Los 3 volúmenes, vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Después al paciente le digo que sople rápido y fuerte y vamos entonces a botar todo o a eliminar o a expulsar todo el aire del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Es lo que vamos a expulsar, quedándonos entonces dentro de los pulmones el volumen residual. Prolongamos la expiración de forma continua, seguida hasta que el paciente lo pueda hacer y detenemos la prueba. ¿Okay? Doctor, dígame. ¿puede tener paciente en ese momento que esté inflado? Claro, sí, claro. Lo puede hacer tranquilamente. Sí, el técnico debe controlar al paciente, tiene que ir dando la indicación, tiene que ver que el paciente lo esté realizando de una forma correcta. El técnico tiene que evaluar tiene que ir dándole las instrucciones y tiene que incentivar al paciente que lo haga de una manera correcta. Visualizar la maniobra durante su realización. Yo cuando estoy realizando la espirometría no veo, a veces veo al paciente, o sea, veo al inicio del paciente, pero después estoy viendo de una vez la pantalla, porque la pantalla me va a ver las distintas curvas que vamos a ver más adelante, que por las distintas curvas podemos evaluar si el paciente lo está haciendo correctamente o no. En caso de defecto, detener la maniobra para no cansar al paciente. Si yo veo que el paciente me la está haciendo mal, empezó a toser o introdujo la lengua en la boquilla y todo eso lo estoy evaluando en la espirometría, simplemente detengo la prueba y la vuelvo a comenzar. En niños es de utilidad el uso de incentivo gráfico. Aquí estos sistemas, estos aparatos, cuando yo tengo que colocar los datos del paciente y cuando coloco la edad y sabe de una vez que es un niño pequeño, de una vez hay una forma distinta de hacerlo, donde presentamos una gráfica, donde en este presenta como una cortina con unos cuadros, y si el niño logra hacer la expiración con fuerza prolongada, hace que la cortina se quite completamente y el niño pueda ver los 3 cuadros que están adentro. Es algo práctico para el niño, o sea, lo hace como un reto, ¿no? Y utilizamos el uso de pinza nasal. Una de las maneras que podemos hacer pinza nasal para que tanto el niño como el adulto, cuando vaya a botar aire,
no me elimine el aire por la nariz, sino lo haga únicamente por la boca a través de la boquilla. ¿Cuál es el espacio físico para realizar la espirometría? Es necesario un espacio suficiente para poder colocar al paciente. Este es nuestro espacio que vamos a utilizar ahorita, pero yo no utilizo un consultorio normal, necesito un escritorio donde tenga mi computadora y tenga el espirómetro, una silla para mí y una silla para el paciente. La espirometría usualmente debería ser el paciente sentado o de pie. A veces el paciente acostado va a haber una cierta limitación para poder realizarlo. Sin embargo, hay pacientes que me llegan a la consulta o a la emergencia de que el paciente tiene una fractura de la pierna o de la cadera, no se puede sentar, ni modo, tenemos que hacerla acostada, ¿ok? En esos casos. El espirómetro debe estar colocado en una mesa y ponerle un tallímetro y una báscula. Yo al paciente tengo que medirlo y tengo que pesarlo, porque aquí, como vamos a ver más adelante, los valores de los pacientes se van a comparar con los valores ya estandarizados para una persona con el mismo peso, sexo, talla y edad. Lo vamos a correlacionar con lo que ya está establecido. Clasificación de la gravedad de las alteraciones respiratorias obstructivas. Aquí nosotros, pero creo que esa no es la clase completa. Déjenme ver si ahorita busco la otra. Donde aquí lo utilizamos por valores. Cuando yo realizo una espirometría, yo tengo que evaluar volumen expiratorio forzado al primer segundo, evalúo la capacidad vital forzada, evalúo la relación del volumen con la capacidad y puedo evaluar otras cosas como el PEP, como el flujo expiratorio pico, y puedo evaluar las vías aéreas de pequeño calibre, que es el PEP 2575. Son parámetros que utilizo para evaluar todo esto, obstrucción. Si yo quiero evaluar restricción, una manera de poderla estimar de forma directa es midiendo la capacidad vital forzada. Pero si yo quiero evaluar obstrucción, lo realizo mediante el volumen expiratorio forzado, en segundo, por el PEP o por el flujo que mide las vías aéreas de pequeño calibre. Esta es una manera para poder evaluar las alteraciones obstructivas. ¿Okay? Este es un espirómetro que es prácticamente el que vamos a utilizar ahorita, un espirómetro de turbinas. Aquí tenemos distintas curvas de espirometría. Cuando uno realiza una espirometría, uno no solamente evalúa valores, sino también curvas. Cuando el paciente está haciendo la espirometría, yo lo primero que estoy evaluando las curvas. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de curvas, una curva flujo-volumen y una curva volumen-tiempo. Y dependiendo de la curva, yo puedo ya ir detectando, sin tener los valores, saber qué patrón o qué defecto ventilatorio puede tener un paciente. Por ejemplo, aquí tenemos únicamente, estas son las curvas flujo-volumen, pero en las curvas volumen-tiempo es donde yo puedo evaluar cuánto tiempo duró la expiración del paciente, que debería ser aproximadamente 6 segundos. Pero aunque sea como un mínimo, como tener una media de 3 segundos. En estos casos, esto es una curva flujo-volumen, donde lo normal, el patrón normal sería esto. Esto es la fase inspiratoria, el paciente toma aire, y cuando yo al paciente digo, bota el aire con fuerza, al botar el aire hace este tipo de curvatura hasta que termine. Cuando el paciente tiene un trastorno obstructivo, aquí vemos que hay una concavidad hacia afuera, ¿okay? Superior, y que hay una caída de esta curva, y ya de una vez ya yo puedo determinar que el paciente tiene un defecto obstructivo. Aquí en esta tenemos una curva que es medianamente similar a esta, pero son curvaturas más pequeñas con respecto a la normal. Entonces, por medio de esta curva podemos estimar que hay un patrón restrictivo. Es decir, aquí tenemos tres curvas, curva, flujo, volumen. Por las curvas flujo-volumen yo puedo determinar, pero igualito necesito los valores, puedo determinar qué patrón tiene. Este es el patrón normal de una espirometría, pero cuando hay una concavidad, ¿okay?
este hecho que tiene una concavidad, o algunos, me acuerdo que los profesores de nosotros decían, bueno, tiene una forma como de un sofá, ¿ok? Ese tipo de curva que tiene acá habla de obstrucción. Pero cuando vemos que tiene una curva muy similar a la normal, pero de menor tamaño, es un patrón restrictivo, ¿ok? Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Entre restrictiva y obstructiva. ¿Diferencia en qué sentido? Si yo te lo digo, si me preguntas, desde el punto de vista de curva, es esta. Unas que son pequeñas, la restrictiva, y la curva tiene esta concavidad. Si desde el punto de vista clínico, es que me va a permitir orientar cuál es la posible causa. Si el paciente yo no sé qué tiene, por ejemplo, y yo lo estoy estudiando porque un paciente, un adolescente que viene por dificultad para respirar, tos o presión torácica, sibilancia, y de una vez empieza a tener el patrón obstructivo, y dependiendo de no solamente curva, sino por valores, y tiene unos valores que me habla de obstrucción, yo puedo asumir diagnóstico de asma, en caso tal, pues. Hay enfermedades que cursan con fenómenos restrictivos. Por ejemplo, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes, a mí me llegan mucho los pacientes con problemas respiratorios por causa de una enfermedad reumatológica, me llegan mucho con artritis, entonces yo tengo que determinar cuál es el patrón que tiene en este momento y hacerle seguimiento a la larga, ¿no? Pacientes que tienen dificultad para respirar, y yo no sé cuál es la causa, pero yo le estoy diciendo que puedo decir, tu problema es restrictivo y vemos que el paciente es obeso, pesa 200 kilos, evidentemente ellos van a tener una restricción por la grasa, por todo lo que tiene, que el diafragma tiene que hacer mucho esfuerzo para vencer todo lo que tiene en la cavidad abdominal. Entonces en estos casos vemos estos fenómenos restrictivos. Siempre tenemos que relacionar esto con el paciente. Si yo veo que tiene un patrón restrictivo grave, yo tengo que decir cuál es la causa que me está ocasionando este patrón restrictivo, porque tengo que siempre unir el resultado y enfocarlo desde el punto de vista clínico. Aquí tenemos los dos tipos de curvas, una curva volumen-tiempo y una curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo es cuando yo al paciente lo pongo a expulsar el aire y tiene que durar aproximadamente como mínimo 6 segundos. Hay personas que me llegan y hacen solamente hasta 2 segundos y son unas pruebas que son dudosas, que el paciente que quizás no colaboró o no lo puede hacer. Sin embargo, a mí a veces me toca que el paciente no sale más de los 2 segundos, me llega la curva hasta acá y yo coloco el resultado, pero hago una nota. El paciente tiene una fase expiratoria, porque la curva representa esta fase expiratoria, un patrón, una expiración corta, lo hago. Estas son las curvas flujo-volumen, como la estamos viendo anteriormente. Esta curva, la estoy viendo acá, esta es la curva flujo-volumen, y la curva volumen-tiempo, que me tiene que determinar el tiempo de la expiración. Hay otro tipo de curva que yo lo puedo determinar en el paciente cuando lo está realizando. Hay unas curvas, por ejemplo, aquí, esto es una espirometría que estuvo muy mala. Por aquí tomó aire, botó el aire completo, pero mire cómo aquí hace otra muesca que sube. Aquí el paciente evidentemente volvió a tomar aire y volvió a botar aire. Ya esta prueba no me sirve. Aquí en esta curva vemos que el paciente hay una muesca y vuelve a subir la curva. Cuando vayan a salir, la puerta no se empuja, se van a partir la otra puerta. O sea, si la puerta está cerrada así, ustedes no pueden hacer, si no, vuelta la manilla y se abre la puerta. Van a partir la otra puerta, prácate. Listo. Se le da vuelta la manilla y se abre. Ya saben, muchachos. Tenemos, aquí hay una curva donde hay una muesca, donde hay una pequeña muesca, y esta muesca que el paciente aquí pudo haber tosido, ¿ok? Y continuó eliminando el aire. Miren estas curvas donde aquí hay interrupción temprana. El paciente dice de una vez y típico, ya boté todo el aire, me desinflé. No te desinflaste, sino que no lo estás haciendo correctamente. O hacen curvas donde dejan de botar el aire hasta acá y no hacen la expiración completa. Son curvas que representan terminación temprana y donde el paciente hace mucho esfuerzo
para botar el aire. Estos son curvas de esfuerzos variables, donde cada esfuerzo lo hace distinto al anterior. Yo siempre tengo que decirle, el paciente tiene que tener el máximo esfuerzo de manera continua y no lo hace correctamente. ¿Qué vamos a evaluar en una espirometría? Evaluamos entonces las principales mediciones de la espirometría son las principales para yo poder determinar si el paciente tiene un trastorno obstructivo o un trastorno restrictivo. Tenemos la capacidad vital forzada, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, o el cociente de volumen inspiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Eso es lo principal que evaluamos. Sin embargo, yo también puedo evaluar para determinar obstrucción el PEP y puedo evaluar vías aéreas de pequeño calibre, que es el PEP 2575. Estos son los tres principales, que es lo que yo más quiero que ustedes se lleven acá, que los tres principales valores que tenemos que evaluar en una espirometría son estos tres. Como neumonólogo yo evalúo más, pero los tres más básicos que ustedes, para poder determinar, aunque sea, ustedes vean una espirometría y determinar, no es que tiene un problema restrictivo, no es que tiene un problema obstructivo, y tener base a criterios para decir por qué es el problema obstructivo y el problema restrictivo. Entonces, la capacidad vital forzada es el mayor volumen de aire, medido en litros, que se puede exhalar por la boca con máximo esfuerzo después de una inspiración máxima. Es la capacidad total, el mayor volumen de aire que yo puedo expirar. Okay. Si yo le digo que es el mayor volumen de aire, medido en litros, que se puede exhalar por la boca con un máximo esfuerzo, si el paciente no lo logra completar, si tiene una capacidad vital forzada, disminuida, porque representa que no tiene esa capacidad de eliminar gran volumen de aire, ¿qué patrón cree que va a tener la capacidad vital cuando está disminuida? Restrictivo, porque si tiene una incapacidad para poder eliminar ese máximo volumen de aire, quiere decir que hay algo en mí que lo está impidiendo. Si yo estoy botando el aire, pero no lo hago correctamente, no lo hago en la capacidad completa, en un valor muy bajo, quiere decir que hay una limitación para que yo lo pueda expulsar. Entonces, eso se ve más que todo en patrones restrictivos. Tenemos el PEF1, o el volumen inspiratorio forzado del primer segundo, es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada. En la maniobra de la capacidad vital forzada, que es todo el aire que yo puedo expulsar, si yo mido el volumen que yo puedo expulsar, aquí yo no estoy evaluando la máxima capacidad que yo puedo expulsar en los 6 segundos, sino en el primer segundo cuál es el volumen de aire expulsado. Eso me va a medir es obstrucción. ¿Por qué? Porque si hay un fenómeno obstructivo, que los bronquios, recuerden que son, yo siempre le digo al paciente, los bronquios son como unos tubos, ¿ok? Que tienen un diámetro distinto en cada parte, según el área. Pero si esos bronquios, si yo puedo expulsar el aire por un bronquio que está abierto completamente, el volumen de aire que yo voy a expulsar en el primer segundo va a ser mayor si yo lo tengo abierto, dilatado el bronquio, a que esté bastante cerrado o estrecho. Ese volumen de aire que yo puedo expulsar en un bronquio que está disminuido en su calibre va a ser mucho menor y yo lo puedo evaluar en una biometría mediante el volumen de aire en el primer segundo, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, este parámetro me va a determinar obstrucción. Otra manera para evaluar obstrucción y poder decir y diagnosticar ya enfermedades como asma, EPOC, y que tendría que estar disminuido en estos casos, sería el cociente del PEF1 con la capacidad vital forzada. Es la proporción de la capacidad vital forzada exhalada en el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada. ¿Okay? Prácticamente estos tres son los principales parámetros, pero tengo otros parámetros adicionales, como el flujo expiratorio máximo, corresponde al flujo máximo conseguido en el primer segundo durante la prueba, se expresa en litros y segundos, es muy dependiente del esfuerzo y es de gran ayuda para el seguimiento clínico del asma. Es decir, el flujo expiratorio máximo, el flujo expiratorio pico, es un parámetro para evaluar obstrucción, porque estamos hablando que es un parámetro para hacer seguimiento clínico del asma. Tenemos el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75%.
Esto sirve para evaluar el estado de las pequeñas vías aéreas y me detecta obstrucción. O sea que prácticamente una espirometría me va a evaluar más obstrucción que restricción. ¿Cuándo finaliza la prueba? Criterios para decir que una prueba está, que ya la finalizamos y que está realizada correctamente. Cuando se obtengan 3 curvas satisfactorias, al paciente como mínimo tengo que hacerle 3 pruebas para saber que la hizo correctamente. Duración de más de 6 segundos en la inspiración. Debe ser aceptable y reproducible que la misma curva tenga que realizar de forma correcta y que una tenga que parecerse a la otra. Que tiene que haber diferencia entre las 3 curvas de la capacidad vital y del volumen expiratorio forzado, que tiene que ser inferior a 5%, es decir, que la diferencia entre una curva y la otra tiene que ser menor de 5% o menor de 100 ml, que el número máximo de curvas que puedo tener es de 8 a 9, yo no le puedo mandar a hacer al paciente 12, 15 veces la expiración, porque cada vez que lo va haciendo a lo último ya no tiene fuerza para poder hacerlo. Y la curva volumen-tiempo debe tener una meseta. Aquí tenemos una espirometría de un paciente que realizamos, que es un adolescente de 14 años, la realicé en el 2017. Esta es una curva. Mire cómo este es el espirómetro, no es el que vamos a utilizar, porque aquí me sale, o sea, es uno parecido, pero me parece otro sistema. Aquí tenemos, yo tengo que anotar los datos del paciente del peso, la estatura, el sexo o el género y la edad. Ya el sistema de todo el espirómetro me dice ya lo que una persona con esas mismas características debería hacer. Miren la curva, esta es la fase inspiratoria, esta es la curva flujo-volumen, donde tenemos la parte inspiratoria y la fase expiratoria. Y esta fase expiratoria, miren cómo lo estandarizado es la sombra gris, el triangulito gris. Es lo que una persona con su misma característica debería hacerlo. Y la paciente lo hizo por encima de lo que debería hacer en ese momento. Aquí tenemos la otra curva, que es la curva volumen-tiempo. Miren que la persona empieza a botar el aire y mira hasta dónde llega. Y la curva volumen-tiempo me lo mide por acá. Me lo hizo a los 6 segundos. Aquí yo mido la curva volumen-tiempo y esta es la curva flujo-volumen. Si yo veo los valores, si nos vamos a valores, lo normal es tener una capacidad vital forzada por encima de 80, un volumen expiratorio forzado por encima de 80, una relación del VEF1 y capacidad vital por encima de 70, el flujo expiratorio forzado 25-75 que me evalúa la integridad de las vías aéreas pequeño calibre por encima de 60. Aquí está 124, 116, 95. El PEP que me permite evaluar también obstrucción está por encima, aquí está en 106. O sea que esta es una espirometría que está normal. Porque hablamos de defectos, por ejemplo, hablamos de obstrucción cuando el VEF1 está por debajo de 80 y cuando la relación del VEF1 y la capacidad está por debajo de 70. Hablamos de restricción, una manera de poderlo estimar, cuando la capacidad vital forzada está por debajo de 80. ¿Okay? Aquí tenemos una paciente, que esta paciente se la hice yo, ella tenía 48 años, no sé si hoy día vive, pero es que en ese momento se la hice en 2015, y a pesar que tenía 48 años, una persona muy joven, o sea, ya me iba la paciente hasta con oxígeno en ocasiones, pero era por fumar cigarrillo, era muy fumadora, y esta paciente tenía diagnóstico de EPOC. Mire que era una paciente de 48 años, femenina, medía unos 62 y peso 60 kilos, o sea que era delgada. Cuando yo le hago, solamente viendo aquí las curvas, y podemos determinar que mire cómo la curva de volumen-tiempo, vamos a ver si la hizo correcto. Volumen-tiempo, ¿hasta dónde me lo llevó? Más de 6 segundos, ¿cierto? Pero si yo les digo cómo es la curva en este paciente, mire cómo tiene esa concavidad hacia arriba, como si el paciente, como si fuese el mueble, como le dije yo. ¿Qué curva tiene, qué patrón me refleja esta curva? ¿Ah? Obstrucción. De obstrucción. Esta curva que tiene esta concavidad habla de obstrucción, pero también adicional es una curva grande o una curva pequeña. Pequeña, o sea que debe tener un trastorno mixto y hay que tener un trastorno obstructivo porque adicional tiene una curva que es pequeña. Miren lo que esta paciente
debería haber realizado con su misma característica, una persona con su misma característica. Mire la curva, ¿ves? Esto es lo que ella debió haber hecho. Y mire, la que mejor hizo fue la verde. Mire todo lo que faltó para poder tener una espirometría normal. Esto simplemente viendo la curva, es lo primero que yo veo. Ahora vamos a valores. Cuando a esta paciente le veo los valores, mire que me voy por la capacidad vital forzada. El valor normal tiene que ser por encima de 80, tenía 47. Cuando le veo el BEF, esto me habla de restricción, o sea que si hay un problema restrictivo. Si tenía el BEF1 en 28, lo normal es por encima de 80. O sea que si yo clasifico el grado de obstrucción, el grado de obstrucción era una obstrucción muy severa. Del 1 al 5 estaba bien en el 5. Si yo veo la relación del BEF1 con la capacidad vital, tenía 60 y tiene que ser por encima de 70. Pacientes, fumadores, gran fumadores, con una relación de BEF1 y capacidad vital forzada por debajo de 60 y con un patrón con un BEF1 en 28, es un EPOC grave. Esta es una paciente que tenía un EPOC. Aquí a los estudiantes que ya están viendo terminología, les pongo nuevamente la diapositiva. Miren cómo está esto. Esta es una espirometría característica del paciente con EPOC. Era una paciente que fumó, creo que de los 15 años hasta el día que acudió a la consulta, y estas son las consecuencias de esto. 48 años, y miren cómo ya tenía su deterioro en la función pulmonar. Con esto terminamos acá. Vamos a hacer el track.